Muy buenas noches. En este momento nos hemos reunido para poder abordar temas tan importantes como es la sociedad del conocimiento y la práctica docente, asimismo la formación del profesorado ante la sociedad del conocimiento, junto con las relaciones existentes en lo que es la práctica investigativa, el poder social, la relación existente entre práctica investigativa desde lo económico e institucional. Los integrantes del grupo son Chacón Rangel José Gerardo, Juan Carlos Escalante, Yajaira Galvis y Carolina Prieto. Para poder abordar estos temas debemos ver a nuestro mundo como un mundo actual desde la OCDE, citando a la OCDE, la UNESCO, Baliman Hoffman y Tobón. Entonces ellos lo que pretenden es darle unas características a este mundo actual desde una sociedad del conocimiento y una sociedad de la información, en donde estos dos convergen, ¿cierto? Para darle una característica como es la interconexión, la interconexión planetaria en tiempo real. Esto lo podemos entender rápidamente, voy a enunciarlos por el tiempo. Lo podemos entender, lo que ahorita podemos nosotros estar subiendo a la red inmediatamente en tiempo real, lo pueden observar en Shanghái, ¿sí? Bueno. También podemos ver otra característica de esta sociedad y es la saturación de la información, ¿cierto? Es tan grande la saturación que tenemos de información que supera lo que se puede procesar en 24 horas, ¿sí? Nos desborda. Asimismo, otra característica es la perentoriedad del conocimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que caduca con tanta rapidez, es tan cambiante la información que se vuelve perentoria, ¿cierto? Asimismo, otra característica nos habla de la disolución de fronteras epistémicas. Esta disolución de fronteras epistémicas habla de los saberes. Bien sabemos que hay una interdisciplinariedad y una transdisciplinariedad. Ahí nada más estamos viendo cómo se rompen las fronteras, ¿cierto? De la misma manera, y para terminar esta presentación, esta diapositiva, vemos el conocimiento como capital, el conocimiento como poder, ¿cierto? Cómo algunas empresas ven como un negocio, ya tienen un control, son las encargadas de mover capitales por la venta de esta información, ¿cierto? Por el control que ejercen en ellos, ¿sí? Bueno, de la misma manera, nuestro mundo actual presenta unos problemas actuales. Entonces, aquí vendríamos nosotros de pronto a ahondar un poquito en lo que nos plantea la ONU 2015 en su agenda, ¿cierto? Bien sabemos que la ONU está constituida por 193 estados que la conforman y en la Agenda 2030, precisamente el 2015 es donde empieza ellos a enumerar esos problemas actuales de nuestro mundo, a pesar de que es una sociedad de conocimiento e información, ¿verdad? Entonces nos habla de la pobreza, nos habla de la desigualdad social, de las problemáticas de salud, y ahorita que estamos en pandemia, nos habla de la situación de la educación no inclusiva, nos habla de una diferencia de género, de la inseguridad, de los conflictos bélicos, de la escasez de agua a nivel mundial, de las energías sucias y de los cambios climáticos, entre otros. Bueno, pero ¿cómo podríamos nosotros hablar de nuestra sociedad, cierto? Tendríamos que plantearnos, porque precisamente estos problemas hacen y nos exigen a nosotros, a ustedes y a mí, unas competencias. Es decir, que la sociedad, el contexto actual nos requiere, nos exige. ¿Eso quién lo dice? Lo dice Bombardelli en el 2021. Y él habla de que debemos generar competencias nosotros como profesionales, debemos tener esas competencias en el pensamiento complejo, como lo cita Morín, ¿cierto? Este pensamiento complejo que nos va a permitir ver la realidad no desde una porción, sino constituida por un conjunto de factores y variables, ¿cierto? Asimismo, pensar globalmente y actuar localmente, como lo dice Gianni Nasi 2018, él nos habla de que debemos contextualizarnos y en cualquier espacio donde usted se ubique, usted debe ser una persona que influya en ese aspecto global y ayudar a generar un cambio.
Asimismo, esas competencias deben tener una autorregulación, como lo dice Tobón. Entonces, cuando hablamos de la autorregulación, me está permitiendo a mí tocar lo que son los temas morales, ¿cierto? Lo ético y lo moral. Entonces, es la capacidad de autogestionarme, de manejar nuestras conductas con fines de aportar a este entorno, ¿cierto? Una persona puede conducir sus acciones de acuerdo a la presencia, ¿cierto? Para hacer un bien común. Asimismo, la resolución de problemas, como lo dice Almariz Díaz García y Orellana, 2020, y nos exige a nosotros, ¿cierto? Nos exige que debemos hacer una resolución de problemas o plantear nuestra mente, nuestro conocimiento, nuestro episteme, pero también nuestra competencia, nuestra práctica a solucionar problemas del entorno, teniendo en cuenta los equipos interdisciplinarios. Es decir, aquí nos hace la invitación, en este mundo nos exige a que nosotros trabajemos en equipo, en equipos diversos, aprovechemos la diversidad de conocimientos, la interdisciplinariedad, ¿cierto? Bueno, y por último nos habla del uso de las TIC como un recurso, pero este uso de las TIC de manera eficiente. Esto me lo dice Almerich, y entonces nos hace la invitación que el saber que nosotros manejamos desde el punto de vista técnico debe ser un saber que esté disponible, que usted lo pueda controlar, lo pueda organizar, lo pueda construir y lo pueda transferir y lo pueda compartir, y que sea un discurso, un conocimiento que afecte en positivo. Y por último, podríamos hablar también de cuáles son los ejes que se requieren para la formación docente en específico. Entonces, tenemos lo que hablábamos en la anterior imagen, ¿cierto? Que hablábamos de competencias, y entonces aquí ya lo vemos como los ejes que se requieren para que este docente sea esta persona gestionadora del conocimiento, ¿cierto? Entonces vemos aquí en estos ejes un pensamiento superior, según lo dice Tobón, un eje ético. Entonces este eje ético lo podríamos nosotros tocar como la autogestión. El pensamiento superior lo podríamos hablar como un pensamiento complejo, ¿cierto? La parte del eje de trabajo en equipo, entonces lo podríamos hablar como lo mencionábamos en la resolución de problemas con equipos interdisciplinarios. El eje de la tecnología, según lo dice Paulo Moura, es importantísimo para poder gestionar nosotros nuestra información y poderla dar a conocer. Pero aquí tenemos uno que es importante y es afín a lo que es la formación docente, y es el eje de pedagogía y didáctica. Este es uno de los más importantes en este tema de la formación docente. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante en la formación docente? Porque esto es lo que hace que el docente en formación, ¿cierto? El docente en formación, con una educación inicial, que lo decimos aquí, y una educación continua, que sería ya la de posgrado, que es lo que le exige la UNESCO también, y la OCDE, ¿cierto? Nos pide que nosotros, los que estamos terminándonos de formar o continuamente formando en la docencia, manejemos muy bien lo que son los fines de la educación, el desarrollo de aprendizaje, el aprendizaje autorregulado, la evaluación como una socioformativa que ayude a formar personas, y la educación mediada por las TIC. Continuando con los temas planificados, cuando hablamos de la relación entre el proceso de investigación y el poder social, lo abordamos desde el punto de vista de lo que describe Moreno en el 2018. Y eso es en base a las utilidades. Primero describe las utilidades de la investigación, básicamente enumera 3. La primera utilidad que define el modelo es que las investigaciones están orientadas hacia la integración social. De alguna manera, ellas buscan que pues, la sociedad se integre en los diferentes niveles. Y luego a abordar expectativas que tenga la sociedad. Finalmente concluye con que aborda intereses de grupos sociales, los cuales
de alguna manera pues estarán involucrados algunos poderes pues que ejerzan este tipo de grupos sociales. Asimismo, continuando con además de las utilidades, continuando con el tema, pasando a la siguiente diapositiva, vemos los desafíos en los cuales se presenta la investigación en este contexto social. Bueno, y el primero es cómo abordar la pertinencia y la relevancia del periodo de formación de los investigadores. ¿Cómo se aborda esto, no? ¿Cómo abordarlo? ¿Cómo formar al investigador? Y en segundo punto, el segundo desafío es cómo abordar las tecnologías, cómo los investigadores deben abordar las tecnologías para realizar su proceso formativo y su proceso de investigación. Esos son dos grandes desafíos que plantea Moreno en su descripción. Asimismo, en la siguiente diapositiva, planteamos, ya tocando el tema de la relación existente entre la práctica investigativa y el poder social, pues se plantean tres argumentos básicos. ¿Sí? Son tres argumentos. Primero, la formación del investigador en el área específica, que es el área social, ¿no? que involucra el área social y toca algunas aristas como es la eficacia, la preparación y la diversidad en cuanto a la formación del investigador. Obviamente, cada una de estas estadísticas, dice Moreno, que constituyen clústeres de los cuales involucran multidisciplinariedad en los procesos. Entonces, bueno, estos son tres argumentos. El primer argumento es el de la formación del investigador. El segundo y tercer argumento que están en la siguiente lámina es cómo abordar las relaciones existentes entre la sociedad a los cuales el investigador abordará en sus respectivas investigaciones. ¿Sí? ¿Cómo hacer para abordar esa relación? El tercer argumento, obviamente, tiene que ver con las limitaciones de sus revisiones y la necesidad de nuevas investigaciones. O sea, hasta qué punto son necesarias nuevas investigaciones que involucren en la parte social. Continuando. ¿Sí? Finalmente, en cuanto a las limitaciones, ampliar y profundizar la comprensión en la práctica de la formación y el aprendizaje. Y finalmente, reclamar más investigaciones sobre las relaciones de la formación. Tratar de ver de qué manera la sociedad solicita o reclama o pide investigaciones sobre temas específicos en la sociedad. Bien. Y ahora le damos paso a la parte de la economía social y el conocimiento. Bien, continuando con el orden de idea de mis compañeros exponentes, hablando sobre la economía y la sociedad del conocimiento. La sociedad del conocimiento hoy en día ha revolucionado el mundo por medio de la información y la comunicación o las famosas TICs. Sin embargo, al relacionar esta sociedad del conocimiento con las escuelas, con la educación, vemos que no se corresponde el nivel de crecimiento que ha obtenido, en este caso la economía, con respecto a la sociedad del conocimiento. Entendiendo que la sociedad del conocimiento es el que hace aportes significativos a nivel de tecnología en todo el mundo. Si bien había dicho nuestra compañera Yajaira, vemos cómo la sociedad del conocimiento a través de las TICs ha ido en avance, y para muestra pues tenemos este tiempo de pandemia donde necesariamente los docentes tuvieron que aumentar en este caso su conocimiento a nivel tecnológico para poder impartir en este caso educación. Pero más allá de eso, la sociedad del conocimiento a través de los siglos ha ido impulsando la economía mundial. Vemos cómo las empresas privadas contratan a científicos para poder ir creciendo económicamente ellos, y a su vez la competencia intenta hacer lo mismo. En el siglo pasado, el siglo XX, pues la sociedad del conocimiento se
creció por medio de las universidades que hicieron investigaciones mucho más allá, donde las universidades fueron, en este caso, propicias para poder desarrollar empresas privadas. A su vez, las empresas privadas daban aportes dentro de esas universidades para poder obtener ciertas informaciones que solo los científicos y solo, en este caso, la sociedad de conocimiento podía tener. Por medio de ella, entonces, las instituciones educativas empezaron a hacer especie de alianzas para poder ir creciendo económicamente. Pero eso trajo como consecuencia el hecho de que las empresas y las grandes empresas empezaron a tener dominio sobre los científicos, dominio sobre las personas que generaban el conocimiento en sí. Para muestra, pues tenemos a que las principales empresas en el mundo, las que tienen mayor poder económico, son las empresas que trabajan con tecnología e información. De hecho, las empresas que trabajan propiamente con las redes sociales son las que más poder tienen económicamente hablando. Y de una forma u otra, la sociedad del conocimiento ha tratado de, en lo posible, de poder generar, en este caso, investigaciones para provecho de ellos. No está de más decir que a nivel educativo, la sociedad de conocimiento no se ve reflejado ese crecimiento económico a la par de lo que realmente expresan estas empresas. Bien, dicho esto, y a manera de conclusión, podemos decir que la sociedad del conocimiento tiene un impacto a nivel profesoral y tiene un impacto a nivel educativo. Incluso tiene un impacto a nivel mundial por medio de el desarrollo tecnológico que puedan expresar por medio de las universidades, que son las puntas de lanza para tratar de generar, en este caso, información. Gracias por su atención. Gracias, y se despide también Yajael. Muchas gracias, un placer.